Te pido un minuto de atención. Este año se cumple el centenario del genocidio armenio. ¿Sabés qué pasó? En 1915, el Estado turco asesinó a 1,5 millones de armenios. Fue una brutal masacre. Los sobrevivientes fueron obligados a dejar sus tierras y se asentaron por el resto del mundo. Mi familia también fue víctima de este genocidio. Mi abuelo pudo sobrevivir y dejar atrás sus seres queridos. Él llegó a la Argentina solo buscando paz. Ya pasaron 100 años. El Estado turco continúa negando su responsabilidad. Los armenios del mundo reclamamos justicia. Acompañemos al pueblo armenio. Apoyemos sus justos reclamos. Abrimos Salta Transparente con este video institucional de la comunidad armenia en Argentina. Como todos sabemos, el 24 de abril se van a cumplir 100 años del genocidio armenio, un hecho atroz de nuestra historia más reciente, de la que se habla muy poco, por lo menos en nuestra provincia, en nuestro país. Nosotros vamos a estar en contacto con el director regional del Consejo Nacional Armenio para Sudamérica, Alfonso Tabakian, para que nos comente qué significa, digamos, el genocidio armenio, el contexto histórico en el que se dio y cómo está hoy la situación con respecto a si es o no reconocido como genocidio por la comunidad internacional. El Papa ha hecho declaraciones realmente importantes al respecto. Estamos entonces en contacto con Alfonso Tabakian, director regional del Consejo Nacional Armenio para Sudamérica. ¿Qué tal, Alfonso? Gonzalo Guzmán de Salta Transparente te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Abríamos el programa con un video institucional de la comunidad armenia convocando a conmemorar a todos los argentinos dentro de 2 días 100 años del Holocausto armenio. Quisiéramos conversar con vos y que nos expliques, digamos, cómo fue el contexto histórico en el que se dio este capítulo tan negro de nuestra historia más reciente, ¿verdad? Sí, Gonzalo. Para, digamos, un poco ubicarlos en la historia, debemos remitirnos a los primeros años del siglo XX. Estamos hablando de 1915, el 24 de abril es la fecha, digamos, en que se toma como el inicio de lo que fue el plan de exterminio del pueblo armenio. Durante la Primera Guerra Mundial. Exacto. Tiene que ver, digamos, el 24 de abril porque ese día particularmente fue el día en que se secuestró a una gran cantidad de intelectuales, dirigentes políticos, dirigentes eclesiásticos. Se los secuestró y se los asesinó más o menos en 1 o 2 días. Ahora, también hay que saber de que esto arrancó antes, digamos, unos años antes con algunos procesos que empezaron a haber, digamos, pequeñas masacres. Digo pequeñas en cantidad, digamos, en el número comparativo con el 1,5 millones que desapareció después, pero eran números muy importantes. En 1909 desaparecieron 30.000 armenios en una masacre que en una ciudad que se llamó Adana. En 1894 hasta 1896 asesinaron a 300.000 armenios, esto fue el sultán Hamid. Y esto tiene que ver, digamos, con que el pueblo armenio durante 600 años estuvo bajo el Imperio Otomano. Va, digamos, en condiciones desiguales a la hora, digamos, de entender nosotros cómo era la vida en una sociedad. Porque no tenían el mismo reconocimiento de derechos, ¿verdad?, con respecto al resto de los... Exacto, digamos, las minorías, digamos, eran tratadas de otra manera, no tenían los mismos derechos, digamos, que en ese caso eran los turcos, sí. Y estas desigualdades eran muy notorias. Y en el momento de siempre pedir algún tipo de mejoras o algunas condiciones de vida más aceptables, y tal vez desde Occidente alguna de las potencias, como escuchaba estos reclamos de las minorías y les marcaba, digamos, a los turcos el tener que cambiar estas condiciones dentro de su población, en vez de cambiar, digamos, la actitud, lo que hacían era reprimir a aquellas minorías, digamos, que pedían estos cambios. Por eso, digamos, cronológicamente, hasta llegar, que fue, digamos, el comienzo, digamos, de la Primera Guerra, a este gran genocidio, hubo otro tipo de matanzas que fue mostrando, digamos, cómo este proceso iba a ir creciendo
y entendiendo de que la mejor manera política para liquidar este tipo de reclamos era con la desaparición, en este caso del pueblo armenio, pero también, digamos, tenemos que hablar que han, digamos, habido muertes de otras minorías como los asirios o los kurdos. Así es, y estamos hablando de deportación masiva de armenios y de la matanza de 1,5 millones de armenios, según los datos coincidentes, ¿verdad? Exacto. A ver, yo les indiqué la fecha del 24 de abril como una fecha emblemática en donde comenzaron, digamos, los episodios. Ahora, hay que entender de que, digamos, no fue solo la desaparición, digamos, de los dirigentes, sino que fue la manera de descabezar lo que era, digamos, una comunidad. Luego, digamos, lo que empezó a hacer, digamos, la dirigencia de ese momento, que eran los jóvenes turcos, sí que era un triunvirato que empezó como un movimiento político progresista, pero era un grupo militarizado. Y nacionalista a ultranza, ¿verdad? En extremo, que lo que quería, digamos, y el proyecto que tenía político-económico era tratar de generar una unión entre todos los pueblos turcos de esa región, que es, digamos, lo que hablamos del panturquismo. Sí. Ahora, digamos, todas estas minorías que estaban dentro del imperio en ese momento eran un escollo para este plan, y la mejor manera era tratar de digamos, aprovechar lo que era la Primera Guerra para empezar a exterminarlos, llevándolos de un lado al otro con deportaciones o sumándolos a la milicia del imperio, pero dándolos en escuadrones, digamos, que iban a la muerte sin armas, o misiones, digamos, que eran casi suicidas, porque, digamos, eran, digamos, grupos de armenios que se enfrentaban a otros ejércitos mucho más poderosos. Entonces, de esta manera fueron desmembrando lo que fue la comunidad de Armenia. Los hombres, digamos, de una edad, digamos, viril, de 18 a 45 años, en el frente de batalla, casi, digamos, enviados a la muerte. Las mujeres, los niños y los ancianos, trasladándolos, deportándolos de sus casas a diferentes regiones, y lo que fue la deportación final, que era aquellas caravanas enormes hacia lo que era el desierto de Siria, el desierto del Derzor, en donde eran atacados por diferentes tribus, diferentes hordas digamos, de vándalos, o eran masacrados por los gendarmes, o simplemente el hambre, la sed, el calor, las enfermedades. Bueno, y los sobrevivientes fueron muy pocos, de 2 millones de habitantes que había, digamos, en un censo, si se hacía en ese momento en el imperio, quedaron apenas 500.000 armenios, o sea, casi la desaparición de lo que fue el pueblo armenio en ese momento. De toda una nación, digamos. Exacto, la idea era esa, la idea era destruir primero, digamos, a lo que eran las personas, y después la destrucción cultural, o sea, la desaparición de las huellas de que deja un pueblo. O sea, empezaron a desaparecer los patrimonios culturales, que eran los monumentos, las iglesias. Han quedado algunas muestras, pero, digamos, han desaparecido. Si estamos hablando en el aspecto territorial, hoy Armenia es 30.000 kilómetros cuadrados, es más pequeña que Tucumán, para que nos hagamos una idea, y Armenia, o sea, no es ni el 10% de lo que era territorialmente. Además del territorio, desaparecieron todos los habitantes de ese territorio. Así es. Muchos miembros de la comunidad armenia, digamos, se ubicaron en otros países, y Argentina, digamos, tiene una comunidad armenia muy fuerte, muy importante. Exacto. ¿Por qué Argentina? Como el proceso de, digamos, de los sobrevivientes fueron, como te decía, desde Asiria, que era, digamos, el desierto, la ciudad de Alepo, fue un lugar donde pudieron albergarse muchísimos armenios, y ahí empezó como un poco el empezar a exiliarse. Los armenios fueron para el Líbano, para Grecia, algunos se animaron a ir más a Europa, que era Francia, donde tenemos una comunidad muy importante, en otros países de Europa obviamente también, pero, digamos, América también fue un destino, y Argentina, Uruguay y Brasil en alguna medida fueron países en donde fueron obviamente muy bien acogidos, donde los armenios encontraron la búsqueda de paz, donde pudieron desarrollarse, donde hace 5 generaciones que viven acá, y nosotros, la descendencia de ellos, obviamente participamos en nuestra sociedad argentina, y también tratamos de encontrar justicia para lo que fue el genocidio armenio. Hablas de búsqueda de paz, digamos, es un proceso que todavía está abierto. Mucho tiene que ver por el hecho de que la comunidad internacional aún no ha reconocido de manera unánime que se trata efectivamente de un genocidio. Hay países que sí lo han hecho, en el caso de Argentina, cerca de 22 países, algunos estados de Estados Unidos, casi la totalidad de los estados de Estados Unidos,
pero ni Turquía, ni Estados Unidos, ni otros países que gravitan en la comunidad internacional por su importancia, no han hecho un reconocimiento oficial de que se trata de un genocidio. Hablan de una guerra civil. Sí, lamentablemente, digamos, la cuestión armenia tiene algunas particularidades. La primera es quién cometió el genocidio, que no es un Estado común, es un Estado muy poderoso en la región del Cáucaso. Es un país que tiene aliados muy importantes, tanto políticamente, económicamente, como militarmente. Le resulta muy interesante, digamos, a algunos países, digamos, de la comunidad internacional, su relación y su vínculo con Turquía. Amparados en esto, y esto es lo que le da impunidad a Turquía, es que hace 100 años, digamos, Turquía todavía puede mantenerse, digamos, sin asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos. Ahora, no solo, digamos, se esconde en la impunidad, sino que tiene, digamos, la animosidad de decir que esto no existió y de dar razones desde hace 100 años que cambia las razones. Hablaba de una guerra civil, hoy dice que son mentiras, dice que los armenios se sublevaron, dicen que los armenios intentaban hacer un complot. Después dicen que hoy digamos, el discurso es que hubo víctimas de los dos lados, pero digamos, acá la cuestión es que hubo un crimen, hubo un plan que fue sistemático, que fue, digamos, pensado, fue ejecutado, y nosotros entendemos que la tercer parte de lo que es el plan genocida es el negacionismo. La negación del crimen desde el Estado, que tiene un poder muy fuerte, es casi lo mismo que haber generado las muertes. Entonces, consideramos que ya, digamos, los testimonios y toda, digamos, la documentación que hay, ya de por sí está demasiado ya reconocido el genocidio por grandes figuras. Ustedes sabrán, y lo habrán visto obviamente, que el Papa, hasta el Papa, digamos, trató de decir que veamos la verdad, tratemos de encontrar, digamos, la justicia para el pueblo armenio. Entonces, ya no es una cuestión... Y utilizó el término genocidio el Papa Francisco. Exacto, o sea, ya no es una cuestión de sentarnos y mostrar los documentos que tienen los armenios, o sea, ya es una cuestión de asumir la responsabilidad, de tratar de reparar lo que fue, sin duda, un momento trágico, y fue un cambio diametral de lo que podía haber sido el destino del pueblo armenio. Entonces, ya no se trata solo de demostrar si existieron o no las víctimas, se trata de intentar ser responsables de un crimen que cometieron. Alfonso, ¿cómo se preparan para el 24 de abril acá en Argentina? Bueno, hay muchas actividades y tiene que ver por cómo está, digamos, conformada la comunidad armenia en la Argentina. En Córdoba ya han arrancado con actividades en el teatro, digamos, de Córdoba. Hay marchas el 24 de abril, en Córdoba se van a movilizar. En Rosario hay actividades que tienen que ver con muestras en casas de la memoria, tienen que ver con muestras en actividades universitarias. En Buenos Aires, digamos, va a haber una actividad central que es en el Luna Park el 29 de abril. El 28 de abril está la marcha hacia la Embajada de Turquía. Y después hay actividades que tienen que ver con lo eclesiástico. Hay muchas muestras en museos, también en el sur, también en Uruguay, también en Brasil. Digamos, nosotros como tenemos una visión más regional, digamos, vamos observando cómo son los movimientos, y esto digamos, es la misma situación que pasa en el mundo. O sea, en las ciudades donde, digamos, las comunidades están formadas, están instaladas, hay una gran movilización, y también tenemos que decir, y la verdad agradecer la solidaridad de todos los pueblos, porque nos sentimos acompañados, la mayoría, digamos, de aquellos gobernantes o la población civil que maneja organizaciones, los medios de comunicación, ayudan para la difusión, para que la opinión pública entienda lo que fue la cuestión armenia, lo que es la cuestión armenia, y más que nada, cómo se demuestra este desequilibrio entre algún Estado poderoso y pueblos, digamos, que no tienen, digamos, la misma fuerza, pero que aún, digamos, después de 100 años siguen luchando para alcanzar la justicia. Así es, y el Estado argentino ha acompañado, digamos, esta causa justa del pueblo armenio, digamos. De hecho, digamos, el 24 de abril es un día feriado para la comunidad armenia, para los quienes trabajan en relación de dependencia con el Estado. Exacto. Pero desde la educación se ha implementado, digamos, charlas conmemorativas en las escuelas, porque sería importante, digamos, internarlo también desde la... Yo te podría decir
Primero que la Argentina obviamente tiene una ley, que es la ley 26.199, que habla del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, Sí. y esto tiene que ver, digamos, en memoria del pueblo armenio. Esto, además de la ley nacional, tiene adhesiones de muchísimas provincias, en donde, digamos, cada gobernación ha adherido y a partir de ahí ha abierto la puerta a que nosotros podamos desarrollar proyectos educativos en donde trabajamos con los colegios públicos, con los colegios Sí. privados, con universidades, en donde podemos mostrar lo que fue, digamos, el tema armenio, pero más que nada también entrar en espacios comparativos de cómo actúan los planes genocidas. Hablar, digamos, de la comparación desde el nivel, digamos, educativo, de enseñarles a los chicos cómo desde un momento de discriminación pequeña, digamos, de uno con el otro, de no entender su diversidad con el otro, puede, potenciado con algún Estado que sea, digamos, nacionalista, fundamentalista, con extremos, o tal vez busque de alguna manera trasladar el mal, decir que la culpa la tiene esa minoría o la tiene el otro de todos los problemas que tiene una nación o un pueblo, y desde ahí llevar a un genocidio, esto puede suceder en cualquier lugar del mundo. Entonces la comparación tiene que ver con eso, que el holocausto judío fue también un proceso que pasó por la discriminación, que la dictadura militar fue también por un proceso de diferencias con un grupo que fue acusado como de tratar de ser subversivo o cambiar el destino, digamos, con ideas raras, distintas. En vez de escuchar al diferente y tratar de sumar, es la exterminación de ese grupo que molesta. Entonces, esto puede, desde lo educativo, puede ponerse y trabajarse de la manera que uno lo desee. Por eso los educadores, digamos, toman el ejemplo de la causa armenia, el ejemplo del holocausto, el ejemplo de la dictadura y todos los otros que pasan aún y que en el mundo todavía no existen los mecanismos para detener este tipo de aniquilaciones. Así es. Alfonso Tabaquián, estamos muy agradecidos por este contacto, por tu predisposición. Y realmente queríamos hacer hincapié en esta fecha tan importante y acompañar desde nuestro humilde lugar, desde este programa, desde Salta, al pueblo armenio en esta lucha por la justicia. Yo les agradezco a ustedes el darnos la posibilidad de hablar, le agradezco, digamos, al pueblo argentino de toda la solidaridad que tiene, digamos, con estas causas y con otras causas. Y sin duda de que esto, digamos, Sudamérica, y esto lo resumo en lo que fue, digamos, el Papa, ¿no? En su demostración, esto tiene que ver con cómo Sudamérica siente las cuestiones de derechos humanos. Digamos, ser vanguardistas en esto, la verdad, es un sentimiento de orgullo. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Un abrazo, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba recién Alfonso Tabaquián, director regional del Consejo Nacional Armenio para Sudamérica.